Tenemos en pantalla lo que aparece con respecto a el tema del día de hoy y gira en torno a el sistema bancario o también llamado la banca. Para entender un poco más el tema, vamos a proceder a desarrollar una lectura. A ver, vamos a pedirle la participación de Paredes. Paredes, empiece con la lectura, por favor, en este primer párrafo. El sistema bancario. El sistema bancario peruano parte del sistema financiero en general. Está formado por 1. La banca múltiple, que son los bancos comerciales, privados, nacionales y extranjeros. 2. El Banco de la Nación. 3. El Banco Central de Reserva del Perú. En general, la función de los bancos es la siguiente. 1. Reciben el dinero del público, que son los clientes o ahorradores. 2. Utilizan dicho dinero invirtiendo en negocios, adquiriendo inmuebles u otros. 3. También conceden préstamos o créditos. Muy bien, Paredes. Cuando su compañera mencionaba el tema del sistema bancario peruano, se menciona que este sistema bancario peruano está formado por tres elementos. Elemento número uno, la banca múltiple. Elemento número dos, el Banco de la Nación. Elemento número tres, el Banco Central de Reserva, o lo que se suele llamar el BCRP, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, ¿cuál es la función de los bancos, profesor? Y primero, ¿qué es la banca múltiple? ¿Qué es el Banco de la Nación? ¿Qué es el Banco Central de Reserva del Perú? Ya, vamos a entonces dejar por un momento este párrafo y nos vamos a ir acá. Sistema bancario. Como vemos en pantalla, aparece el logo de principales bancos que se encuentran en nuestro país. Está el logo del Banco Interbank, está el logo del Banco de Crédito del Perú, está el logo del BBVA, Banco Continental, el Banco Scotiabank y el Banco de la Nación. Y a partir de lo leído por su compañera Paredes, nosotros podemos decir lo siguiente. A ver, hablar del sistema bancario es hablar de un conjunto, nos menciona acá, de instituciones de tipo públicas, algunas, y otro de tipo privadas, ¿no? Profesor, pública cuando es del Estado, privada cuando son de agentes, empresas que no tienen nada que ver con el gobierno o el Estado peruano. Este conjunto de instituciones permiten el desarrollo, definitivamente, de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que implique el uso de dinero. Dichas instituciones ayudan a conectar el ahorro y la inversión. Y ahí viene la primera pregunta de esta sesión de clase. Vamos a venir por acá y empezamos. Ya está. Muy bien. A ver, tenemos por acá entonces lo siguiente. Los bancos. Los bancos en el Perú, según lo que ha leído su compañera y lo que estamos viendo ahora, se pueden organizar en tres tipos, ¿no? La famosa banca múltiple, ¿ya? Y dentro de la banca múltiple tenemos los llamados o conocidos como Interbank, tenemos el Scotiabank, tenemos el BBVA, podríamos mencionar incluso por ahí, profesor, el BCP, etc, etc, ¿no? Esa es la banca múltiple. Tenemos también el famoso Banco de la Nación. Banco de la Nación.
Y tenemos también el banco más importante para todos los peruanos, el Banco Central de Reserva del Perú. Listo. Todos estos bancos tienen en realidad algo en común. Todos estos bancos buscan captar algo de tu mamá, de tu papá y de todas las personas que viven en el Perú. Mira, tanto la banca múltiple, tanto el Banco de la Nación y tanto el Banco Central de Reserva, aunque este en menor medida, para serlo sincero, sobre todo estos dos, ¿no? Tanto el Banco de la Nación como la banca múltiple busca captar algo de la población. La pregunta es para ti, según lo que has leído hasta el momento y lo que has podido leer en el texto, ¿qué se busca captar de la población? Mamani, te escuchamos. Captar fondos o depósitos. Fondos o depósitos. En una palabra más sencilla, Dinero. dinero ya, fondos, depósitos, simplemente dinero, profesor Luis, o también, como se mencionó, a ver en el chat, dinero también escribe Berríos, pero hay algo más que se busca captar. A ver, vamos a ver acá. Muy bien, Mamani, muy bien, Berríos. Profesor, recuerden que una palabra clave es el tema de los ahorros. Una persona no va a depositar un dinero que no tiene. Una persona lleva siempre a un banco lo que le sobra. Y lo que le sobra muchas veces se suele llamar ahorro, ¿no? El ahorro es el excedente, es lo que lleva o lo que traslada a una persona. Ahorro o excedente, ¿ya? Entonces, eso es, profesor, lo que usualmente una persona traslada a un banco. Pero la persona que traslada el ahorro o el excedente a un banco recibe un nombre en el sistema financiero. Ese nombre se le va a dar como agente superavitario. ¿Quién es el agente superavitario? Aquel o aquella persona que tiene capacidad de ahorro. Y ese ahorro se constituye en el banco en algo muy importante. ¿En qué, profesor Luis? Ese ahorro se constituye en un capital, ¿ya? Ese ahorro se constituye en un determinado capital. Y ese ahorro o capital permite a otras personas poder disponer de ese dinero. La otra persona que va a pedir ese dinero se llama o se le conoce como agente deficitario. Es una persona que necesita el dinero. Entonces, una persona que traslada el ahorro al banco es un superavitario. Una persona que pide un préstamo al banco es un deficitario. Ese ahorro en el banco se convierte en un activo o también llamado capital, ¿no? Por ese ahorro, el banco te va a pagar a ti un dinero pequeño que se llama interés, ¿no? De interés. Tú vas a ganar un interés. Y esa acción que haces tú de llevar tu ahorro al banco se denomina depósito. Depósito. Y el agente deficitario, por captar ese dinero que necesita, va al banco para pedir un préstamo. El banco te presta, ¿no? Cuando tú le prestas, se llama depósito. Cuando el banco te presta, obviamente o te da, se le conoce como préstamo. Y también tú estás obligado a pagar un interés. La diferencia es que cuando una persona pide un dinero al banco, el interés es mucho más elevado. Cuando el banco te paga por tu dinero, el interés es mucho más diminuto, ¿ya? Y algo muy importante, cuando tú le prestas dinero al banco, eso se convierte en una operación de tipo pasiva. ¿Por qué se llama pasiva, profesor Luis? Porque no le está generando mucho dinero al banco. Pero en cambio, cuando una persona le pide dinero al banco, se llama operación de tipo activa. ¿Por qué activa? Porque por el dinero que te ha prestado el banco,
sí va a ganar el banco cierto capital. Recuerda que en el Perú los bancos prestan dinero con intereses más altos en toda Sudamérica, ¿ya? Los intereses de los bancos en el Perú son sumamente elevados. Entonces, ese sería el esquema inicial de esta sesión. Pregunta para cualquiera que me está escuchando. Hasta ahí, ¿se entendió la explicación o no se entendió? Sí se entendió, profesor. Muy bien, se entendió, me dice Mamani. Perfecto, Mamani. Entonces, podemos seguir avanzando. Vamos a dejar por acá este esquema y regresamos a la lectura, ¿no? Entonces, tal como había leído su compañera, existe la banca múltiple, existe el Banco de la Nación y existe el Banco Central de Reserva. Vamos a seguir por acá con la lectura. Función de los bancos de manera general. Ya. Juan Príncipe, siga usted con la lectura de ese pequeño párrafo. Disculpe, profe, ¿cuál? Siga con la lectura de este pequeño párrafo. Uno, reciben dinero del público, que son los clientes o ahorradores. 2, utilizan dicho dinero invirtiendo en negocios, adquiriendo inmuebles u otros. 3, también conducen préstamos o créditos. Perfecto. Entonces, profesor, los bancos se caracterizan, entre otras cosas, por conceder préstamo o crédito, ¿no? Así lo llaman en el sistema financiero. Préstamo o crédito. Vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces, un crédito o un préstamo es la actividad más conocida de los bancos, ¿no? La más usual, aunque no es la única, porque recuerden que los bancos invierten en diferentes negocios. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia de la banca en el Perú. ¿Ya? Muy bien, Príncipe. Siga la lectura, la Leshka Cadenillas. Previamente representamos una breve reseña histórica de los bancos en el Perú. De 1821 a 1824 existió el Banco Auxiliar de Papel Moneda, que funcionó en la cuadra 3 del Jirón Guayaba, pero que por prácticas inadecuadas desapareció. Se cuenta que allí se grababa una moneda tan rudimentaria que la falsificación llegó a extremos. Posteriormente aparece el primer banco propiamente dicho, el Banco de la Provincia, 1862, fundado por el ciudadano belga Francisco Geique en la cuadra 3 del Girón Ucayali. Luego siguieron el Banco del Perú, 1833, el Banco de Londres, 1833, el Banco de Crédito Hipotecario, 1866, la Caja de Ahorros de la Beneficencia Pública, 1868, y el Banco de Lima, 1869. Todos esos bancos emitían sus propios billetes. Sin embargo, todo este bancario colapsó incluso antes de la guerra contra Chile. Muy bien, excelente. Muy bien, señorita. Entonces, su compañera nos ha leído una breve reseña de la banca en el Perú, ¿no? Y termina la lectura con el tema del colapso bancario. Profesor, en el Perú, ¿por qué colapsó la banca después de la guerra con Chile? ¿Ya? Después de la guerra con Chile, la situación se hizo caótica, ¿no? Los chilenos no solamente nos derrotaron en el campo de batalla, sino que una vez que llegaron a Lima, se produjeron saqueos. Y si bien muchos de los bancos eran de capitales extranjeros y por eso fueron protegidos, pero la gran mayoría fueron saqueados y muchos de ellos decidieron abandonar el país. ¿Cuál es la importancia de los bancos?
¿Por qué es importante los bancos en el Perú? Bueno, vamos a ver la lectura. Jimena Gil, sigue con la lectura. Jimena Gil, ¿me escucha? Bueno, no está, me parece. Juliana Briceño Sánchez, sigue la lectura. Importancia de los bancos. Los bancos aceleran la rotación de capital, de dinero fundamentalmente, que pase de manos de los clientes a los bancos, a las empresas, etc. Distribuye los recursos financieros entre todas las ramas de la economía de un país. Agilizan la actividad económica de un país. Canalizan el dinero de los ahorros hacia los empresarios. Muy bien, correcto, Briceño. Los bancos, dice, aceleran la rotación de capitales. Profesor, ¿qué significa eso? Significa que el capital que el banco te presta o el dinero que el banco proporciona a los agentes deficitarios muchas veces es invertido para la formación de empresas. Y al formarse empresas, permite, ¿qué cosa? El desarrollo de la economía, ¿no? De los clientes a la empresa, de la empresa al trabajador, del trabajador al mercado y del mercado al banco. Se hace toda una cadena, ¿no? Por eso es importante el tema de los bancos en la rotación de capitales. ¿Qué más? Los bancos distribuyen o prestan estos recursos a todas las ramas de la economía de un país. Los bancos están presentes en la industria, están presentes en el comercio, están presentes en el transporte, están presentes, profesor, en la pesca, en la agricultura, etc., etc. ¿Ya? Los bancos tienen una función de impulsar el desarrollo. Ahora, profesor, canalizan el dinero, esta es una función importante. Canalizar el dinero significa lo que te expliqué al inicio, de los ahorradores o agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios que en la lectura mencionan como empresarios, ¿no? Que son los que necesitan muchas veces dinero para impulsar sus empresas. Imagínate con la pandemia del COVID, cuántas empresas habrán quedado casi al borde de la quiebra. Pregunta de cultura general, ¿no? Una de las estrategias que utilizó el banco o la banca o el Estado, para hacerlo más sencillo, en el gobierno de Vizcarra, para que las empresas no quiebren, y para eso utilizó el apoyo de los bancos, fue ¿qué cosa? ¿Qué cosa se utilizó y se dio, ¿no? Para que las empresas no puedan o eviten quebrar, ¿no? Y sobre todo eviten despedir trabajadores. ¿Alguien por ahí que recuerde? En la época de Vizcarra, no hace mucho tiempo, ¿ah? ¿No? ¿Qué cosa es o qué cosa fue? ¿Alguien por ahí que recuerda? Se entregó algo. Se entregó en realidad el famoso Reactiva Perú. Ahí está en el chat que me escribió alguien. Le dio su bono. Bueno, el bono a la población, pero a las empresas fue la Reactiva Perú, ¿no? Este fue un programa de apoyo a muchas empresas en el Perú y que consistía en prestarle cierta cantidad de dinero para que puedan pagar sus planillas y estas empresas no quiebren. Y el tiempo que se les dio a las empresas fue de aproximadamente un año. ¿Ya? Un año, para que puedan pagar el préstamo, ¿no? Normalmente cuando uno retira del banco te dan un mes o dos. En este caso te iba a dar un año, básicamente. Muy bien, entonces vamos a dejarlo por acá y vamos a seguir. Banca múltiple, justamente lo que empezábamos a analizar al inicio de la sesión. ¿Qué cosa es, profesor Luis Aníbal, la banca múltiple? Siga con la lectura, Kichis, lo escuchamos. El alumno Kichis Gallo. Kichis Gallo. Bueno, no está Kichis. Siga la lectura entonces. Jeremy Ruiz, banca múltiple.
La banca múltiple conformada por la banca privada nacional y extranjera. Siga. Banca nacional. Advertencia, mucha atención. Las preguntas sobre este tema son generalmente sobre operaciones bancarias en la UNMC o en la UNI. Banco de Comercio 2004, Banco de Crédito del Perú 1889, Banco Italiano, Interbank 1994, Banco Financiero con capitales ecuatorianos, Mi Banco 100% capitales peruanos, etc. Banca extranjera, HSBC, Telecom and Shanghai Banking Corporation, China, Banco Falabella, Chile, Banco Azteca, México, Scotiabank, Canadá, Citibank, Estados Unidos, Banco Ripley, Chile. El Banco de la Nación se encarga de todas las. Recuerda que todos estos bancos son regulados, supervisados por la CBC o Superintendencia de Banca y Seguros, que nace como institución en 1931. Actividades financieras que el sector público recauda las rentas del gobierno central, efectúa el servicio de pago de la deuda pública, recibe depósitos administrativos y judiciales, participan en el comercio exterior del Perú, etc. Banco Central de Reserva del Perú es el regulador del sector monetario y económico, la única encargada y autorizada para acuñar moneda en el Perú. Entre otras, sus funciones son preservar la estabilidad monetaria, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar al país sobre el estado de las finanzas nacionales, etc. Muy bien, Jeremy. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Su compañero nos ha leído la banca en el Perú. Y la banca es múltiple por la siguiente razón. Vamos a ir acá y tenemos justamente clasificación del sistema bancario. Uno de los bancos más importantes que tiene el Perú es el Banco Central de Reserva. ¿Qué es el Banco Central de Reserva? Es básicamente un organismo que se encarga de regular el sistema monetario. Recuerden que el Banco Central de Reserva administra la Casa de la Moneda, que es la única autorizada para la emisión de billetes y monedas como tal. ¿Cuál es la finalidad, profesor, del Banco Central de Reserva en el Perú? La finalidad es básicamente preservar la estabilidad monetaria. Cuando el precio del dólar sube o el precio del dólar baja, ¿a quién debemos voltear a mirar inmediatamente? Al Banco Central de Reserva, ¿no? La idea es que la economía se mantenga estable. Y justamente tenemos ahí algunas funciones más. Regula el crédito del sistema financiero, emite billetes y monedas, ¿no? Administra las reservas internacionales, que se forma a partir de todo lo que el Perú vende. Las exportaciones como tal ayudan a que aumente nuestras reservas internacionales, que por lo general están en dólares. Y informa al país sobre las finanzas nacionales. Eso lo hace en un boletín semanal o mensual y que lo hemos visto en las clases de DPCC. Muy bien, esto es el famoso Banco Central de Reserva, el banco más importante que tiene el Perú en materia fiscal. Banco financiero del Estado, básicamente, ¿ya? Es un banco del Estado, ¿no? Porque se encarga de todas las actividades que tienen que ver con el sector público. Por ejemplo, dice recaudar las rentas del gobierno central. Si yo quiero hacer algún trámite, imagínate que se te perdió tu DNI. Imagínate que tienes que de repente tramitar el duplicado de tu licencia de conducir. Imagínate que tienes que sacar un antecedente penal, policial o judicial. ¿A dónde vas a ir a pagar? Al Banco de la Nación. Por eso dice las rentas del gobierno. Efectuar el servicio de pago de la deuda externa. El banco recauda dinero y con lo recaudado se puede hacer ese pago. Con lo recaudado se puede pagar el salario al sector público. Policías, maestros, enfermeros, doctores, militares y el pago de pensiones a jubilados. Todos aquellos que hoy día están más de 65 años y que en su juventud aportaron, por ejemplo, a la ONP. Entonces reciben una jubilación del Banco de la Nación.
¿ya? ¿Cuándo fue creado? En 1905, durante la República Aristocrática, específicamente en el gobierno de Eduardo López de Romaña, el Barón del Azúcar. Muy bien, seguimos avanzando. La banca múltiple, que es la más conocida y que ha leído también su compañera Jeremy Ruiz. Esta banca múltiple puede ser privada o puede ser incluso nacional. Y algo importante, ¿no? Para evitar problemas con la banca a futuro, siempre esta banca va a ser supervisada o va a ser regulada por una institución. En este caso, la SBS. Pregunta de cultura general. ¿Qué significa SBS? Yo sé que tú sabes. ¿Qué significa SBS? ¿Alguien por ahí? SBS. Sheila Mamani, te escuchamos. Superintendencia de Banca y Seguros. Muy bien, Sheila. Superintendencia de Banca y Seguro. Así es. Eso significa la SBS, ¿ya? Superintendencia de Banca y Seguro. Esta superintendencia se encarga de regular justamente a los bancos. ¿Qué significa regular? Evitar que los bancos puedan entrar en una situación de crisis y que esto genere pérdidas a los clientes. Bueno, la banca múltiple, como mencionó su compañera, también cuenta con banca nacional y banca privada. En banca privada tenemos un montón de capitales extranjeros que han ingresado al Perú en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en algún momento entró Banco Azteca de capitales mexicanos, en algún momento entró Banco Pichincha de capitales ecuatorianos. Bueno, el sistema bancario en nuestro país es un mercado oligopólico. Pregunta de clases pasadas. ¿Qué significa que el sistema bancario sea oligopólico? ¿Quién lo define? ¿Qué significa que el sistema bancario en el Perú sea oligopólico? Ya lo hemos visto en la clase pasada. No escuché bien por ahí. ¿Alguien está hablando, participando? A ver, que lo manejan varias entidades. que lo manejan varias entidades. Ya, cierto, puede ser. Berríos me escribe, pocos demandantes. Pocos demandantes. Y esos demandantes además deben estar desorganizados, ¿no? Claro. En el Perú la población cliente de los bancos están desorganizados. Y los bancos son pocos en realidad. Son pocos los que controlan la emisión o el préstamo de dinero en nuestro país. Por eso es un mercado oligopólico. Recuerda, pocos ofertantes y demandantes desorganizados, ¿ya? Es un sistema oligopólico. Y además están en competencia constante. Por eso que tú ves que invierten en campañas millonarias en los medios de comunicación para poder captar ese dinero que luego lo van a convertir en capital, ¿no? BCP, Interbank, Scotiabank, Continental. BCP saca Yape, Continental saca Plin, Interbank saca Luquita. Scotiabank se asocia con Continental para que trabajen con el Plin. Entonces está en competencia constante. Eso también es una característica del mercado oligopólico, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten por qué se le llama banca privada, ¿no? Profesor, porque los dueños de estos bancos no son el Estado, son empresas o familias particulares. Por ejemplo, los dueños del BCP es la familia de Dionisio Romero, ¿no? El famoso Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del Perú también, ¿ya? Y obviamente no le pertenece al Estado, pues. Se encargan de la segunda emisión de dinero, por supuesto. La primera es la que hace el Banco Central de Reserva. La segunda es la que hacen ellos cuando las personas van a solicitar préstamos. Son regulados por el Banco Central de Reserva y supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguro para evitar inconvenientes. Están conformados, bueno, esto se sabe, y el sistema bancario es oligopólico porque existen muy pocos bancos que compiten entre sí y muchos o demandantes completamente desorganizados. Ahí está el tema de la banca en el Perú. Bueno, hasta el momento, ¿no? Luego también en tu lectura te mencionan operaciones bancarias. Pero este tema de operaciones bancarias es totalmente diferente, porque acá hay que conocer un poquito más de otros términos. Y eso lo vamos a ver en una segunda sesión de esta clase. Pregunta, ¿hasta acá se entendió todo o hay alguna dificultad de tu parte? No, profesor.
Muy bien, Sheila me dice que se entendió. ¿Alguien más por ahí tiene alguna duda? ¿Todo hasta acá se entendió? Se ¿Hay alguna entendió, palabra? profesor. Muy bien, se entendió, perfecto. No hay ninguna pregunta de tu parte, alguna duda por ahí. Profesor, hay una palabra que no entendí. Algo, se entendió, se entendió esta parte. Profe, dice creado en 1931. Sí, recuerda que pasó el oncenio de Leguía y hubo una depresión terrible en el Perú, un caos. Para evitar esa situación, entró el gobierno de Sánchez Cerro, golpe de Estado, y durante su gobierno llegó al Perú una misión, la misión del economista norteamericano Kemmerer, con el cual se buscó reestructurar el banco y nació el Banco Central de Reserva del Perú, 1931, para evitar otro colapso de la economía nacional. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, profesor.